Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, usted es autor de uno de los artículos de este libro. Cuéntenos acerca de este. Con las identidades colectivas trato de preguntarme o de dar respuesta a la pregunta ¿qué son identidades colectivas? Y es un artículo que tiene esa dimensión, trato de discutir con diferentes formas de definirlas, ver su dimensión descriptivo-teórica y su dimensión ético-política, y esa es mi contribución al libro. Creo que fue una propuesta, fue un ensayo que se lanzó al comienzo del proyecto, que fue muy discutido, que tuvo muchos cambios, que se enriqueció mucho del aporte de estudiantes y del aporte de la profesora Castellanos y también de otros académicos que leyeron el texto, y está reflejado, porque las categorías que yo aquí propongo, por ejemplo la categoría de minorías orgánicas y sectores negativamente diferenciados, va a estar reflejada en el resto del texto, en los otros artículos de los otros autores, unos porque la acogen y otros porque toman distancia de ella, de esa distinción. Usted en su artículo desarrolla una categoría teórica y otra que tiene que ver con lo ético y lo político. Cuéntenos acerca de esto. En la parte conceptual o categorial mejor, yo propongo una distinción que considero clave entre todos esos colectivos identitarios, distinguir lo que quiere, digamos, los colectivos que emergen a partir de lo que llamo yo minorías orgánicas, de aquellos que emergen a partir de lo que llamo yo sectores negativamente diferenciados. Por minorías orgánicas yo entiendo básicamente grupos religiosos, etnias y culturas regionales. Y por sectores negativamente diferenciados entiendo las mujeres, los sectores raciales, entre comillas, los gays, básicamente. Y trato de mostrar que las dinámicas que se generan a partir de estos grupos son, en virtud de esta distinción, totalmente distintas. Eso pues un poco en la parte comprensiva de lo que ocurre a nivel de la formación de los grupos, sus dinámicas, su forma de plantear las demandas. Ahora, en la validación ética política de las demandas, yo planteo, grosso modo, que los sectores negativamente diferenciados, básicamente sectores raciales, sectores gay y el sector de género, básicamente las mujeres, aunque las dos categorías no son sinónimos, tienen una mayor capacidad de articularse a agendas políticas y reivindicativas mucho más comprensivas. Esto quiere decir agendas que se preguntan por la justicia social como un todo, en tanto que las minorías orgánicas suelen estar, aunque no siempre, más ancladas en la defensa de naciones y en la defensa de identidades. Esto quiere decir además que es más fácil para las minorías orgánicas caer en lo que hemos llamado críticamente un esencialismo identitario. Es decir, la defensa de una identidad como si esa fuera, primero, un bien en sí mismo y segundo, como si la identidad no debiera de cambiar. En tanto que, por el contrario, los sectores o los grupos o los movimientos que se generan a partir de lo que llamo yo sectores negativamente diferenciados, por su precaria existencia como colectividad previa a la definición, tienen que articularse en agendas reivindicativas que pueden ser políticamente tramitadas para toda la sociedad y pueden comprender más fácilmente las injusticias que viven otros sectores y no anclarse en su propia defensa de una etnia, de una identidad, de una religión, que tiene, en el caso de estas últimas, un carácter más conservador. En otras palabras, yo le concedo una capacidad transformativa mayor a los movimientos generados a partir de los sectores negativamente diferenciados. Profesor, siendo usted filósofo, ¿de qué manera se aproxima a temas como la orientación sexual, el género y la etnia? Los filósofos aparentemente nos ocupamos de otras cosas. Hablar demasiado de género, de orientación sexual, de raza y de etnia no suele ser algo que los filósofos, por lo menos en algunas tradiciones académicas, hagan. Por ejemplo, en la tradición académica norteamericana no es bien visto. Esto es un poco los temas propios de estudios culturales, o de la antropología, la historia, la disciplina jurídica, pero no de la filosofía. Sin embargo, creo que es válido
que en muchos contextos, y el francés es aquí paradigmático tanto como el alemán, estos temas han llegado porque han tocado un poco los paradigmas ético-políticos que habían estado establecidos en la modernidad occidental. Es decir, esta demanda de estos grupos de alguna forma ha cuestionado al marxismo, al liberalismo, al republicanismo y en general a la ética política. De otra parte, la filosofía se articula con el contexto porque el contexto le hace demandas, hay categorías, hay teorías, circulan discursos que toca a la filosofía, no ella sola, sino en diálogo con las disciplinas sociales, tratar de dilucidar y tratar de ofrecer algún tipo de validación conceptual o validación crítica de las mismas. Creo que es un aporte que se ha hecho, es un trabajo interdisciplinario. Yo, por supuesto, regresaré un poco más a oficios más ortodoxamente filosóficos, volveré un poco más a los clásicos, a temas de la agenda filosófica política, pero creo que esta incursión en esta clase de problemas está perfectamente validada, especialmente en Colombia, por la realidad que se ha abierto para estos grupos a partir de la reforma constitucional de 1991. Creo que es innegable el protagonismo de estos grupos en Colombia y es también necesaria la contribución de la academia y la filosofía es parte de esa academia. ¿Cuáles son las principales conclusiones que deja este trabajo de investigación? Yo creo que el trabajo no termina aquí porque muchas categorías, muchas conclusiones vuelven a convertirse en problemas, en punto de partida para futuras incursiones y futuras reflexiones. Yo de hecho continúo trabajando un poco los temas. Creo que también lo que está haciendo la sociología, la antropología, el derecho, los estudios culturales y